Una de las novedades que trae el nuevo sistema de enjuiciamiento penal es el llamado juez de garantías, y vamos a revisar sus facultades y limitaciones de cara a la Ley 63 de 2008 que adopta el Código Procesal Penal. Esta figura surge con ocasión del principio de separación de funciones que rige el sistema acusatorio, según el cual se da una redefinición de roles y el fiscal va a tener solo facultades para dirigir la investigación y acusar. Por tanto, va a devolver las facultades jurisdiccionales que tiene al juez, en este caso al juez de garantías. Hay que tomar en cuenta que el nuevo sistema oraliza la investigación y todas las decisiones que este juez debe tomar durante la misma se harán en audiencia oral, salvo las excepciones contempladas en el Código. Veamos entonces algunas de las funciones del juez de garantías. Sus competencias están señaladas en el artículo 44 del Código Procesal Penal. Sin embargo, podemos decir que en términos generales el juez de garantías tiene el control de las limitaciones a derechos fundamentales, tiene el control de la prueba y será director de debates. Como funcionario encargado de controlar la limitación a los derechos fundamentales, el juez de garantías deberá autorizar ciertas diligencias al fiscal. Así, autorizará los allanamientos a las residencias, oficinas, automóviles, buques o aeronaves, teniendo como excepción aquellas consagradas constitucionalmente como la autorización de los dueños o encargados para evitar la comisión de un delito o socorrer a víctimas de crímenes o desastres. Pero además podrá el fiscal ordenar el allanamiento sin la autorización del juez de garantías cuando hay peligro de pérdida de evidencia o que se deriven de un allanamiento inmediatamente anterior. En estos casos es necesario que el fiscal presente las diligencias dentro de las 48 horas siguientes ante el juez para que éste controle la forma en que fue ordenada y realizada la misma. Otras de las diligencias que autoriza el juez de garantías son la incautación de correspondencia, la interceptación de comunicaciones y las intervenciones corporales. Estas diligencias, salvo la interceptación de comunicaciones, tienen excepciones relacionadas básicamente con el peligro de pérdida de la evidencia y en todo caso tendrán que ser sometidas a un control inmediato del juez de garantías. Ahora bien, se le permite al fiscal ordenar y realizar otras diligencias sin autorización previa, pero que deben ser sometidas a un control posterior del juez de garantías dentro de los 10 días siguientes a su realización. Estas son la incautación de datos, las operaciones encubiertas y la entrega vigilada internacional. De estas diligencias llama la atención que se requiere un control posterior sobre la incautación de datos, no obstante, la incautación de correspondencia requiere una autorización previa, siendo posible encontrar dentro de un soporte informático correos electrónicos. Por otro lado, si bien rige el principio de la libertad probatoria, existen una serie de diligencias reguladas en el Código Procesal Penal que el fiscal puede realizar sin una autorización del juez de garantías, ni es imperativo tampoco someterlas a su control posterior. Esto, claro, sin perjuicio que el juez que dirija la audiencia de acusación considere que el acto es ilícito y lo excluya del juicio oral. Estos actos son la inspección del lugar de los hechos, entrevista de personas, comparecencia del imputado, exhumación, levantamiento y peritaje del cadáver, requisa de personas y registro de vehículos, aunque esta facultad está concedida más bien a la Policía Nacional. Y finalmente, los reconocimientos.
En cuanto a su función de control de prueba, el juez de garantías lleva adelante el llamado anticipo jurisdiccional de prueba, que puede darse bajo las circunstancias establecidas en la ley y supone la evacuación de prueba ante este funcionario durante la etapa de investigación, las cuales podrán ser incorporadas al juicio oral sin necesidad de practicarse nuevamente. También veremos más adelante que el juez de garantías puede durante la audiencia de acusación excluir pruebas. Ahora bien, como limitación a su función podemos señalar que el Código Procesal Penal prohíbe expresamente disponer pruebas de oficio. Como director de debate, el juez de garantías lleva adelante una serie de audiencias durante la etapa de investigación. Entre las más relevantes tenemos el control de la aprehensión, la formulación de imputación y la aplicación de medidas cautelares. Realiza también el juicio oral en el procedimiento especial directo que se presenta cuando el fiscal considera que tiene suficientes elementos de convicción para realizar la acusación. Puede hacerlo dentro del acto de audiencia de imputación, siempre que no vaya a pedir una sanción mayor a 4 años. Durante la fase intermedia, el juez de garantías lleva adelante la audiencia de acusación que solicita el fiscal y en la que aquel solo puede revisar aspectos de forma, aprobar acuerdos probatorios y ejercer un control sobre la prueba que va a pasar a juicio, pudiendo excluirlas por impertinentes, inconducentes, ilícitas o superfluas, ejerciendo así su control sobre la misma. Con respecto al sobreseimiento, si existe oposición de la víctima, se efectuará audiencia, en la que el juez dispondrá el reenvío de la causa al Ministerio Público para que otro fiscal distinto, sin realizar ningún tipo de diligencia adicional, revise la petición y decida si mantiene la solicitud de sobreseimiento o si considera que hay suficientes elementos para pasar a juicio, formulará la acusación.